doctora Inés Villa Bonilla, magistrada coordinadora de la Sala Penal Nacional, doctor César San Martín Castro, distinguido invitado de esta jornada de clausura de la Cátedra de los Jueves, y a todo nuestro público que nos sigue por Justicia TV y por las redes sociales y asimismo por YouTube. El doctor César San Martín Castro es juez titular de la Corte Suprema de Justicia, expresidente del Poder Judicial, bachiller y abogado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y se encuentra cursando maestría en Ciencias Penales en la misma casa de estudios. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, ha laborado en el Poder Judicial desde 1976 hasta 1992. Desde 1994 al marzo del 2004 fue abogado integrante del Estudio Benítez de las Casas Forno y Ugaz. En el año 2000 se incorporó como socio principal de dicho estudio. Reingresó en marzo del 2004 al Poder Judicial como juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la República. Ha desempeñado la presidencia de la Sala Penal Permanente y Transitoria, así como elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema como presidente del Poder Judicial en el periodo 2011-2012. Complementa sus labores jurisdiccionales con el listado de la cátedra universitaria, destacando como profesor ordinario de Derecho Procesal en la categoría de principal en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Autor de libros en materia procesal penal, encontrándose entre sus últimas publicaciones el libro Derecho Procesal Penal, Lecciones, con el sello editorial INSEP y Cenales. Entonces, en la Cátedra de los Jueves, en su sesión de clausura, tendremos a nuestro distinguido ponente con el tema La prueba prohibida. Lo recibimos con un fuerte aplauso. El día de hoy, esta sesión va a estar abocada a un análisis fundamentalmente nacional, que es lo que falta, en materia de lo que ahora rotulo como prueba ilícita e inutilización probatoria. Y me parece importante enfocar este tema muy complejo, que aún no hay mucha dogmática sobre el tema, salvo grandes introducciones, en Perú por lo menos, aunque esta institución, este análisis viene desde los primeros años de 1900. Voy a trabajar tres grandes temas. Tres grandes ideas preliminares. En segundo lugar, las estrictas referencias normativas vinculadas a esta institución. Y la tercera, lo que se denomina el régimen jurídico de la inutilización probatoria, que es el término que hay que utilizar bajo directa influencia italiana. Muy bien. Por eso es que si uno va a aplicar otras doctrinas, se va a equivocar rotundamente. Siempre cuando uno enfoca una institución, si bien es muy valioso la utilización del derecho comparado y el derecho extranjero, pero no siempre debe tomar en cuenta las fuentes. Y las fuentes en este tema son italianas, no son españolas, no son argentinas, no son alemanas. Y por eso que desde esa línea hay que revisar muy bien el tema. Bueno, primer tema, asuntos preliminares de esta institución. Primera idea, la operación mediante la cual una determinada fuente, medio de prueba, es excluida del procedimiento y de la valoración del juzgador, o sea, no puede utilizarse, ha sido designada de distintas maneras. En Alemania llaman pruebas probatorias, prueba prohibida, en Estados Unidos exclusiones probatorias, y en muchos países, sobre todo del mundo latino, se les dice prueba ilícita. En todo caso, lo que es absolutamente claro, hay una opinión común, es que se trata de que el principio de la averiguación de la verdad, el veritas delicti, cede frente a otros principios en conflicto. A su vez, las consecuencias jurídicas de apreciar que una prueba se obtuvo o se actuó con infracción de la legalidad
pueden variar de denominación, según, por cierto, la opción del legislador: inexistencia, nulidad, invalidez, y el que ha optado nuestro código es de inutilizabilidad. Punto importante. Pero todas ellas hacen referencia a que las pruebas obtenidas vulnerando la legalidad no pueden tener eficacia alguna en el proceso. Debemos igualmente en esta línea entender que los jueces son los destinatarios últimos de esta regla procesal, de carácter imperativo o de ius cogens, y por tanto deben declarar la inutilizabilidad de las pruebas que se estimen ilícitas. La idea previa es que la búsqueda de la verdad es un valor que el proceso debe asumir, pero se dice que dar primacía absoluta al interés público en la represión de la criminalidad y en el mantenimiento de la paz social, ahora se llama seguridad ciudadana, está en contradicción con un modelo procesal constitucional comprometido no solo con ese valor de averiguación de la verdad, sino también y de modo condicionante con la defensa de los derechos. Por consiguiente, entonces, dejo marcado este punto: solo la verdad obtenida con respeto de las reglas básicas del ordenamiento jurídico, constitucional y procesal puede estimarse como jurídicamente válida. Esta concepción, desde ya, todo este diálogo, todo este conjunto de impresiones acerca de que el principio de averiguación de la verdad no es el único y que en el proceso confluyen otros principios también, parte de una relación estricta entre el derecho penal y el derecho procesal penal. De suerte que, como dice Struensee, si el derecho penal persigue que la punición pueda ejercer alguna influencia sobre la conducta futura de quien lesiona el derecho y de los miembros de la comunidad jurídica, actuando sobre la motivación, finalidad preventiva, el derecho penal, el derecho procesal penal, las reglas del proceder no pueden contradecir sistemáticamente, al realizar el derecho material, sus posibilidades y fines preventivos. En materia, en esta línea de derecho probatorio, la idea es que quien quiere combatir el ilícito no puede cometer ilícitos con esa finalidad. Desde ahora ya claro, luego lo diré con más profundidad. Esto no es una creación americana, norteamericana, no. Esto ya viene desde el derecho romano. Esto es del derecho romano puro, donde de ahí lo tomó el derecho inglés. Esto es derecho romano, por si acaso. Luego vamos a ir al tema. Una segunda idea preliminar es que, en esta línea, siguiendo este discurso, es que el ordenamiento jurídico prevé una categoría de casos de exclusión de medios de prueba fundada en intereses distintos, como lo dije anteriormente, al afianzamiento de la búsqueda de la verdad. Sabemos hoy en día que las reglas jurídicas que gobiernan la prueba tienen varias finalidades u objetivos. Uno de ellos, el primero, desde luego es un criterio epistemológico, ¿no? O sea que propician la búsqueda de la verdad en toda su integridad. Pero también existen dos fines adicionales
Unos son fines meramente prácticos que buscan resolver autorizadamente el conflicto que dio origen al proceso, que tiene que ver con los tiempos, etc. Hay un plazo, pues, se puede hacer, y la prueba se actúa en un determinado momento. Pero también hay, y esto es lo más importante aquí, existen motivos de carácter ideológico, o diríamos en criterio inglés, de moralidad, que estos fines lo que hacen es tutelar valores extraprocesales relevantes. En este supuesto se trataría, primero, por ejemplo, de casos de no admisión de pruebas en virtud de intereses ajenos al procedimiento penal concreto. Por ejemplo, uno no puede aceptar una prueba en cuya virtud se exija a una persona que declare como testigo vulnerando el secreto profesional. Para eso tengan ustedes en cuenta el artículo 2.18 de la Constitución y 165, apartado 2 del Código Procesal. Y otro supuesto, el segundo, son aquellos casos de exclusión de prueba ilícitamente obtenida por la persecución penal, es decir, exclusión de fuentes, medios de prueba obtenidos mediante la lesión, la vulneración, la infracción de un precepto legal, de una norma jurídica. Y acá yo digo, y esto es materia de discusión, sea esta norma constitucional o sea esta norma ordinaria. Ese es un tema que luego lo vamos a ver. Y acá, por ejemplo, tenemos la confesión bajo tortura, artículo 2, 24.8 de la Constitución, artículo 71, apartado 2, literal E del Código, así como también los documentos que contienen declaraciones anónimas, artículo 184, numeral 3. Fíjense cómo las normas fluyen y van a ir expresando la vigencia de estos intereses ideológicos que se supraordinan a la búsqueda de verdad, este principio del Walter Forschunz, que es el concepto alemán. Muy bien. Las normas, ahora bien, acá hay un tema que también me parece importante destacar. Cuando uno afirma como consecuencia de una vulneración previa a la normatividad que debe de inutilizarse o no utilizarse esa obtención o esa actuación de prueba, ello no implica, fíjese, esto es muy importante, no implica sostener que los hechos descubiertos mediante esta actuación ilícita no existieron en la realidad o que son otros distintos. Solamente sirve para no darse por judicialmente acreditados. No pueden sustentar una decisión válida. Solamente es eso. Y esta distinción es útil, especialmente, dice por ejemplo Ruiz Vadillo, respecto a los casos en que como consecuencia, por ejemplo, de un ingreso ilegal se encuentra droga, o se encuentra armas, o se encuentran bienes de contrabando, se encuentra moneda falsa, o se encuentra una persona que está allí secuestrada o que está herida. Entonces, esto significa entonces que se puede tener como no cierto o en todo caso. Eso va a implicar que el delincuente reclame esos bienes. Es mi coca, por favor, ¿no? No, es que hemos visto esas estupideces también en contrabandos, ¿no? Había una ilegalidad previa de la administración o de la fiscalía o de quien fuera. No, devuélvamelo. Perdón. Que eso no puede utilizarse
como prueba, no significa que no exista, que está allí. Eso nunca se va a devolver. O antes, eso es equivalente, ¿no? Ya prescribió, devuélvamelo. ¿Devuélvamelo? Esto es lógica, ¿no? Porque lo que no se puede hacer es, como dice Ruiz, autorizar la directa infracción del ordenamiento jurídico. Punto. Así de sencillo. Entonces, se dice, la prohibición de valoración no prohíbe la percepción del hecho actual, ni la conclusión respecto de un hecho pasado, sino que prohíbe tomar como fundamento de la decisión situaciones de hecho o comprobaciones que se basen en esas conclusiones. Nada más ni nada menos. Y el fundamento, para ser claros, de estas exclusiones o inutilizaciones de prueba reside sencillamente en el respeto de la legalidad en el ámbito de la actividad probatoria, que es, como ya ustedes pueden entender, la consecuencia ineludible de un proceso propio de un Estado constitucional. Punto. La tercera referencia y final, para luego ingresar ya al dato normativo. La invalorabilidad del medio de prueba presenta dos ámbitos. El primero se refiere a la fuente de prueba obtenida en contra de las prescripciones de la norma procesal para la adquisición de prueba, ¿no? Por ejemplo, se vulnera el requisito de motivación suficiente para ordenar una interceptación telefónica, ¿no es cierto? Se vulneran los artículos 230 y 231 del Código Procesal Penal. Y el segundo se circunscribe a los casos de prohibición de valoración de un medio de prueba contenida en la ley. El caso de los informantes, artículo 163, apartado 3, a ello se llama prohibiciones de valoración de la prueba. Muy bien. La inutilización de la prueba, la no utilización, está en función, y esto es lo novedoso, lo propio de la institución, que no es un tema de nulidades, es que funciona en todas las etapas del proceso y fundamentalmente durante la etapa de investigación preparatoria. Allí es donde tiene un juego mucho más importante. Y ahí se da la posibilidad de excluir pruebas, elementos materiales, que es lo que aún nos llaman tontamente evidencia física cuando es prueba material. Punto. Muy bien. Entonces, pues, cuando una prueba no puede utilizarse, esta no utilización se expresa tanto en lo que directamente fluye de esa prueba excluida, cuanto que de esa prueba excluida no puede utilizarse para fundamentar, para corroborar, para sustentar otra información obtenida ilícitamente. No sirve ni como prueba del hecho directo ni como prueba de segundo nivel de corroboración de otro hecho. Nada. Esa es también una lógica propia de esta institución. Se entiende finalmente que el efecto de una inutilización probatoria es tanto negativo cuanto positivo. Negativo porque no se puede utilizar esa prueba como fundamento de una decisión. Y positivo porque exige el cumplimiento de las reglas jurídicas en materia de prueba. Toda la normatividad procesal garantista se debe de respetar y es un acicate para su respeto. Muy bien.
Son tres ideas importantes que creo centrales. Segundo punto, el tema de las referencias normativas. O sea, vamos a hacer una individualización de las prohibiciones probatorias, hacer un recorrido por el Código y por la Constitución para ver el tema. Primero, nuestra ley fundamental contiene dos reglas específicas en materia de prueba inconstitucional, una expresión propia que utilizó la Corte Constitucional italiana. Ellos llaman prueba inconstitucional. Entendida tradicionalmente como prohibiciones y que como tal su efecto jurídico es la inutilidad. Acá hay que trabajar una concordancia de los artículos 155.1 y 159 del Código. Veamos. ¿Cuáles son estas dos normas? La Constitución no tiene una norma general, no tiene expresa. No. La primera es el artículo 10, apartado 10 o inciso 10. Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto, apertura, incautación, interceptación o intervención sin mandato motivado, o sea, el núcleo de la norma no solamente es que exista mandato, sino que esté motivado. Si está mal motivado, no vale. Cuidado. No tienen efecto legal. Fíjate la expresión que utiliza, no tiene efecto legal. Segunda norma, 224HC, H de la Constitución. Dice, carecen de valor legal o de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Son dos, nada más. De estos textos, de estos, digamos mejor, enunciados normativos, se desprende primero que se trata de reglas de adquisición de pruebas, que confieren autorizaciones o potestades de intervención al Estado. Y en segundo lugar, que son reglas que tienen un carácter imperativo. Son reglas de prohibición, como decía Ernst Belling, el que inició el trabajo dogmático, son reglas de prohibición de valoración probatoria. Se dice pues que aquí las regulaciones legales cumplen una función protectora. Es lo que se llama la función protectora de las formas procesales, ¿no es cierto? Muy bien. Segundo bloque normativo, de un total de 11 reglas o de 11 normas. Tenemos en el Código 5 reglas de carácter general. 5 de carácter general. El artículo 8, octavo, del título preliminar del Código. Primero dice que todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento, habla de los procedimientos, constitucionalmente legítimo. En segundo lugar dice que carece de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, es el efecto reflejo, directa o indirectamente, afirmadas por la legisladora, con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de las personas. La declaración es terminante, ¿eh? No hay opción a excepciones. Y en tercer lugar, la inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional. Esta expresión garantía constitucional es una expresión argentina, ¿ya? Que hace mención a las normas fundamentales que dan una protección, que confiere o recauda un derecho. Eso se llama norma de garantía en el sentido argentino, que es lo que así receptó nuestro ordenamiento. No vaya a estar, no, que las garantías son constitucionales y ya empiezan a hablar tonterías de lo procesal. No, no, no. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Por eso que alguien cuando se dijo garantías procesales o garantías constitucionales en el recurso de casación han dicho, no, esto no es cierto, esto no puede ser, son garantías. No, es el precepto procesal, todo aquello que confiere y regula derechos.
Punto. Eso es. Muy bien. Entonces, aquí se extiende, y esto es muy importante cuando uno trabaja, dice, estas normas que confieren garantías no pueden hacerse valer en su perjuicio, en perjuicio del garantizado. ¿Esto qué significa entonces? Que se extiende la institución de la inutilización probatoria a otras normas constitucionales que no son derechos fundamentales. Por eso no me reduzcan todos derechos fundamentales. Nuestro legislador asume esta opción. 2. El artículo 159, que puede ser una suerte de reiteración del párrafo primero del artículo 8. Dice, el juez no podrá utilizar directa o indirectamente las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de las personas. Hay una referencia que hay que remitirnos al artículo 202 del Código Procesal Penal, que nos dice que cuando se trata de actuaciones de obtención, de restricción de derechos para obtener pruebas, tiene que tener determinadas pautas que cumplir. En tercer lugar, artículo 157, numeral 3. No pueden ser utilizados, siempre utiliza esta expresión, utilizar. Repito, copia italiana. Aún con el consentimiento del interesado, métodos o técnicas idóneas para influir sobre su libertad de autodeterminación o para alterar la capacidad de recordar o de valorar hechos. Cuarto, artículo 393.1. El juez penal no podrá utilizar, vaya con esta palabra que insiste el Código, para la deliberación pruebas diferentes a aquellas legítimamente incorporadas en el juicio. ¿Qué significa legitimidad? ¿Solamente constitucionalidad? ¿O significa legalidad en un sentido amplio? Es lo segundo, por supuesto. Esta norma se relaciona con el artículo 155.1, que establece que la actividad probatoria, además de la Constitución y los tratados, se regula por la ley. Esto es muy importante. Quinto lugar, artículo 155.2. Es el tema de la admisión de pruebas. Dice que el juez solo podrá excluir pruebas, primero las clásicas que no sean pertinentes, pero eso no nos interesa, sino las prohibidas por la ley. La ley por algo prohíbe. Sanciona una regla prohibitiva. La pregunta es, ¿y quien vulnera la prohibición, qué sucede? Entonces, ¿qué se dice? No hay que admitir. Y si se admite indebidamente, ¿qué pasa? No hay que utilizarlas. Tan sencillo como eso. Tercer grupo de normas. El Código tiene 3 reglas de carácter específico, de prohibición específicas, que asocia con la inutilización. Artículo 163.3, que hace mención que si los informantes no son interrogados como testigos, las informaciones dadas por ellos y que quieran insertarse indirectamente mediante el policía, no pueden ser recibidas ni utilizadas. Acá es para que uno se oponga a este tipo de interrogatorios, ¿no es cierto? En segundo lugar, artículo 166, apartado 2. Si el testigo de referencia se niega a proporcionar la identidad de la persona fuente de su conocimiento, su testimonio no podrá ser utilizado. Regla de inutilización de prueba. Tercero, artículo 184.3.
periodista que siempre dice, ¿no? Mi fuente, yo lo tengo que proteger, está bien, pues. Pero lo que tú digas no vale un pepino. Punto. No existe. No se puede utilizar. Tan sencillo como eso. Está bien, pues tienes tu derecho. Está bien, yo lo acepto. Pero la consecuencia, claro, eso me pone un límite al conocimiento de la verdad. Sí, claro. La pregunta es, ¿qué es lo más valioso? ¿Proteger la libertad de prensa y las fuentes? ¿Que llegar a la verdad en un caso concreto? El legislador ya optó. Es una opción del legislador. Ya la ponderación ya la hizo el legislador. Y si el legislador la hace, no puede ser el juez nuevamente. No puede haber ponderación de la ponderación. Eso está prohibido. Pero acá dicen que sí y se meten a hacerla. Pero bueno. No, es que la hace. Es que la hace. Yo creo que hay un problema serio. Acá ahora lo que menos se respeta es a la legisladora. El juez cree que está por encima del legislador. Eso no es cierto. Pero bueno, el artículo 184.3 como última norma dice que los documentos, como ya dije anteriormente, que contengan declaraciones anónimas no podrán ser llevados al proceso ni utilizados en modo alguno, salvo que constituyan el cuerpo del delito, una noción que tiene siglos, o provengan del imputado, el corpus delicti, una noción muy antigua, de corte eurocontinental, no anglosajón. Cuidado. Hay otros 3 artículos específicos en cuarto lugar que están vinculados a esta institución. El artículo 383.2, que dice: todo otro documento o acta que pretende introducirse al juicio mediante su lectura, ustedes saben que hay un número clausus, aunque muy flexible, para leer, para la llamada oralización de pruebas en el nuevo proceso penal. Entonces te dice que todo aquello que no esté en ese listado no puede ser objeto incorporado al proceso mediante su lectura. Y por tanto, no tiene ningún valor, ¿no? Es una causa de inutilización con otro lenguaje. Es por recurrir a fuentes distintas, porque el código uno se atrofia. No ha respetado una lógica común. Pero bueno, pero es evidente que esto es inutilización o no utilización. Dice que no tiene valor. No tiene valor. No puede utilizarse, ¿por qué? Pues no hay valor, pues. El segundo artículo es el 378.2, que dice, pues, que no se puede leer la declaración de un testigo interrogado antes de la audiencia cuando hace uso de su derecho a negar el testimonio en el juicio. Esta es una norma prohibitiva concreta, pero a diferencia de las restantes, no está asociada directamente a una ineficacia concreta. En estos casos sí hay que hacer ponderación. Sí hay que hacer. Pero luego veremos ese tema. Y el tercer artículo y final es el 163.2. El testigo no puede ser obligado a declarar sobre hechos de los cuales podría surgir su responsabilidad penal. El testigo tiene el mismo derecho cuando por su declaración pudiera incriminar a alguna de las personas, o sea, a los parientes. Es también una norma prohibitiva, no hay una ineficacia taxativa, por lo que hay que ponderar, caso por caso. No es absoluta la cosa, uno puede ponderar acá. ¿Por qué? Porque el legislador no ha hecho una ponderación propia y le ha impuesto. No. Dice que está prohibido, pero habrá que ver entidad. Hay que ponderar. Vamos a hacer aquí, en esta línea, 3 precisiones muy importantes para luego recabar en lo que me parece más importante, el concepto complejo que yo tengo de esta institución. Vamos a ver. Primera precisión en este rubro sobre normas prohibitivas individualizadas. Insisto, primero, el proceso penal que fue receptado de Europa con la Ilustración asumió siempre un compromiso con el régimen inquisitivo que, entre otros, se sustentaba en la persecución penal pública
y en la averiguación de la verdad histórica como meta del procedimiento. Pero introdujo una serie de límites sustentados en la dignidad del ser humano. El compromiso más directo con estos principios está, pues, en la construcción de las reglas de prueba. Y estas limitaciones, este control que se debe hacer, lo que buscan es lo que se llama estabilizar el sistema, evitar que la meta de averiguación de la verdad desequilibre el proceso al ser cumplida a costa del ser humano individual. Creo que eso es algo muy importante. Y aquí hay una famosa expresión que se dictó en el caso famoso de la cinta magnetofónica en Alemania. El Tribunal Supremo en el 14 de junio del año 60 dijo algo que todo el mundo repite ahora. No es un principio de la ley procesal penal que se tenga que investigar la verdad a cualquier precio. Tanto más importante que la verdad es el respeto de los derechos. Eso es lo que en buena cuenta se asume como pauta de principio. Quien no asume esto, pues dirá, oiga usted, esta institución está de más, dificulta el proceso, promueve la impunidad. Así de sencillo. Segunda precisión. Las restricciones por razones de legalidad que se imponen a la actividad probatoria se conocen, por ejemplo, en el derecho alemán como prohibiciones probatorias. En el derecho angloamericano, regla de exclusión o doctrina de la supresión, con su extensión del fruto del árbol envenenado. Y en Italia, con reglas de inutilización probatoria. Muy bien. Lo que quiero destacar es que en el derecho eurocontinental, la cuestión en análisis, o sea, de las reglas en materia de restricción de prueba, por la primacía de estos otros principios distintos del epistemológico, no se reduce a la custodia de garantías individuales fundamentales, aunque la comprende, sino que abarca también el resguardo de las formas probatorias en general previstas por la ley. Es un tema de teoría del derecho. Muy importante recordar que se trata de una regla potestativa. ¿Por qué? Porque esta regla precisa las facultades jurídicas de quienes operan el procedimiento y cuáles son sus límites. Son potestades. Lo que puede hacer para descubrir la verdad en aras de limitar derechos o garantías. Es una regla potestativa. Ahora bien, la confusión con las llamadas normas de deber se debe a que en materia de garantías o de normas constitucionales, casi siempre se liga a ella, al lado de la regulación de las facultades de los órganos estatales que actúen en el procedimiento, a ella se les agrega una regla de deber, que es ordinariamente una prohibición, como sucede con la tortura, dice Mayer, o con la intervención ilícita de comunicaciones. Hay una idea clave. De esto parta. Sidov así lo dice. En el Estado constitucional rige el principio de reserva de ley, en cuanto a que toda injerencia dirigida a la averiguación de la verdad precisa, sin excepciones, su fundamento jurídico y no su prohibición. Las reglas de procedimiento referidas a la recolección de prueba establecen fundamentalmente autorizaciones para el Estado, sus agentes, de interferir en la esfera de los derechos de los individuos, de los ciudadanos.
Y estas, en tercer lugar, estas formas judiciales no son una categoría formal, sino fundamentalmente una categoría de carácter material. Y esto obliga a decir que el derecho a la prueba no es un derecho absoluto, es un derecho relativo. Relativo. En segundo lugar, que este derecho se encuentra límites a la hora de la admisión, de la práctica y de la valoración, tales como, creo que la palabra en términos epistemológicos es relevancia, que comprende todo, relevancia. Puede decir pertinencia, utilidad, necesidad, tontería, pero el concepto que es en teoría de la ciencia, claro, es relevancia. Son pruebas relevantes. Eso es importante. Y me parece que hay que trabajar así. Y en tercer lugar, que el límite infranqueable con el que puede toparse una prueba a la hora de ser tomada en consideración es que se haya obtenido contraviniendo, fíjate, acá agrego un término, gravemente la legalidad. Gravemente la legalidad. Muy bien. Dicho todo esto, habría siempre en clave sistemática ensayar una definición que como tal debe ser compleja para que uno pueda a partir de ella desgranar cuáles son sus notas características fundamentales o distintivas. Y entonces me atrevo a plantear esta definición. Prueba ilícita, ya no utilizo prohibida, digo ilícita por lo que voy a decir, que tiene como efecto jurídico su inutilización o su no utilización, que es una ineficacia procesal de sus efectos probatorios, no es una nulidad del acto. No me interesa el acto, me interesa el efecto. Eso es lo más importante. Muy bien. Es aquella que se obtiene, fuente de prueba, o que se actúa, medio de prueba, con grave infracción directa o indirecta, 1, del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. Este es el capítulo, dice Serra Domínguez, con verdad, el más importante dentro de las llamadas pruebas ilícitas, las pruebas que vulneran derechos fundamentales. En segundo lugar, de otros preceptos constitucionales configuradores, en el caso concreto, de una protección al individuo. Y en tercer lugar, de normas ordinarias con rango de ley sobre la prueba. Estamos frente a una concepción llamada amplia y se funda, a nuestro juicio, de la normativización de la misma que finalmente nuestro código ha consagrado, como hemos dicho, en estas citas normativas. Y esto es una concepción, una línea más garantista de las reglas de prueba referidas a la actuación, obtención y apreciación probatoria. Digo que los derechos y las prescripciones del conjunto del ordenamiento, si se toman en serio, no pueden ser relativizadas ni minusvaloradas. Y las reglas que disciplinan cómo se obtienen las fuentes de prueba y cómo se actúan los medios de prueba, donde se entrecruza el conjunto de garantías que prevé la ley fundamental, por su propia configuración jurídica, no pueden admitir su vulneración sin generar los efectos de inutilización correspondiente. Ahora vamos a unas precisiones adicionales al concepto. Las normas infringidas, porque hay que identificar cuál es la norma que se infringe, hay que identificarla. Pueden ser materiales, que básicamente se da en la obtención de fuentes de prueba, y dentro de ella, en las diligencias preliminares, ahí se da básicamente.
como procesales, cuando básicamente estamos hablando de admisión y ejecución de actos de prueba. Creo que allí la cosa está clara. Y basta su infracción objetiva y su repercusión en el proceso. Prueba es tanto fuente como medio de prueba, un sentido fundamentalmente amplio. Conso, ya entramos directo a los trabajos italianos, llega a sostener en una perspectiva amplia que todas las normas relativas a las pruebas penales son normas de garantía del acusado y todas ellas se deben interpretar como una expresión de la garantía de defensa procesal. Aunque Capelletti le dice, no es tan así, es muy excesiva su extensión y que hay reglas que tienen otras finalidades distintas de la salvaguarda del derecho de defensa y se vinculan más hacia la eficacia del procedimiento penal. En consecuencia, lo que sí es más importante es reconocer que las reglas del código de prueba siempre exigen y se dan en un marco en el cual se confieren potestades y se introducen prohibiciones. Y por tanto, potestad que se ejerce fuera de los marcos de autorización tiene una consecuencia jurídica. Y prohibición que se incumple tiene un efecto jurídico. Esto determina, pues, soluciones o consecuencias. Muy bien. En nuestra doctrina y en nuestra jurisprudencia constitucional, nuestro tribunal ha dicho, se ha paseado por las situaciones. Primero dice, en el 2007, que habla de transgresiones al orden jurídico. En el 2003 antes dijo derechos fundamentales y legalidad procesal. Pero después, 2005 y 2007, 2010, ya es más enfático, porque copia la jurisprudencia española. Y la copia groseramente, y no la cita. Dice, una prueba será considerada prohibida cuando se obtenga, esta es una cita de Jimeno Sendra, creen que no la sé, cuando se obtenga mediante la violación directa o indirecta de algún derecho fundamental, mas no de los otros derechos de rango legal o infralegal. Ya se afilia a esa tesis, así como se afilia una tesis también de la ponderación permanente y que la ponderación solamente tiene lugar de modo definitivo en el juicio y por tanto antes acepte cualquier porquería porque eso se ve en el juicio. Así en el caso Quimper, parece un espanto, pero bueno, muy bien. Así han asumido varias doctrinas, pero siempre digo, y acá agrego un tema, los antecedentes más lejanos de esta concepción están en el derecho romano, con la formulación del principio que proscribía el comportamiento, el resultado del propio comportamiento ilícito. Nemo exuo delicto meliorem suam conditionem facere potens. Nadie se puede beneficiar de un comportamiento delictivo. Punto. Y esto lo decían los romanos, ¿ya? O sea que esto no es nuevo, ¿ya? Y doctrinariamente el trabajo pionero es en el año 1903 del profesor Ernesto Welling, que además es un distinguido penalista. Muy bien. Entonces, pues, quiero dejar constancia de esta situación. Uno puede trabajar luego ya concepciones muy germanas sobre procedimiento de valoración de prueba dependiente, prueba de valoración de prueba independiente, pero lo que sí me parece importante es reconocer en esta lógica todo este trasunto de complejo normativo que ya les he dicho. Ahora, quiero diferenciar
siguiendo a Bariglia, dos instituciones o dos bloques normativos que no son temas de prueba prohibida o de prueba inútil o inutilizable, y que se deben a la admisibilidad de la prueba. La primera son todas las normas en materia de actuación probatoria que aseguran los principios de inmediación y oralidad. Estas normas operan independientemente de la regularidad o irregularidad o de la licitud o ilicitud de la adquisición original del material probatorio. Determinados medios de prueba se mantienen fuera del alcance del juzgador. Ya hemos dicho la norma del 3831, o la realización de actas o documentos fuera del listado previsto en la ley, o lectura de la declaración del testigo en sede de investigación cuando declara en el juicio oral, artículo 3782. Estas normas no son problemas de prueba prohibida, estrictamente son problemas de inadmisión de prueba, que al final el efecto es no valorarla, pero no es un tema que esté en la raíz misma de lo que significa inutilizabilidad probatoria. Y la otra son las normas referidas al tratamiento posterior de medios de prueba ya adquiridos, esa clásica norma sobre la llamada cadena de custodia, artículo 220, numeral 5, ¿no? Esta norma no se refiere a cómo se adquirió el vestigio material, la prueba material, no se refiere a eso. Sencillamente lo que te dice es que hay una potencial falta de integridad y confiabilidad emanada de un tratamiento defectuoso posterior, no de la adquisición inicial de esa prueba, ¿no? La ruptura de la cadena de custodia lo que hace es contaminar lo incautado y por tanto hacer dudar de los resultados, sobre todo periciales, que sobre ese vestigio, prueba material o física, se ha realizado. Aunque ya sabemos que la cadena de custodia es solamente uno de los 5 criterios de certificación y que es un criterio que puede superarse muy fácilmente con otros medios alternativos. Porque si consideramos que esto es prueba ilícita, ya no se puede subsanar, es insubsanable. No es eso, pues. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. El código establece que las pruebas incorporadas al proceso que quebrantan la Constitución y la ley son inutilizables. Hemos seguido el modelo del artículo 191 del Código de Procedimiento Penal italiano, el Código Bazzali. Hace mención a la inutilizabilidad como ineficacia. Muy bien. Su finalidad siempre es excluir las pruebas irregulares, entendidas estas como ilícitas, del procedimiento penal, como dice Carlota Conti. Muy bien. Queda claro entonces que es de reconocer dos principios básicos en materia de prueba. Primero, las normas probatorias relativas a la prueba son, por lo menos en gran parte, normas de garantía, con todo lo que ello encierra. Y en segundo lugar, que la prueba siempre está desarrollada en preceptos legales, de carácter general, nuclear, como es lo propio del modelo eurocondial, que es diferente del modelo que es casuístico de corte anglosajón. Leer eso es perderse, es una locura leer eso. Pero además se amparan mucho en la experiencia, en el casuismo. Eso es muy importante también. Ya sabemos también que la obligación procesal de esclarecimiento no rige en forma ilimitada. Hay el principio de formalidad, debe ser garantizado en general. El desprecio consciente de normas procesales en materia de prueba determina la inutilización de la misma. Y punto.
analicemos la naturaleza jurídica de la inutilizabilidad. Pero siempre voy a los contenidos prácticos, no se trata de hacer dogmática, no sé cuánto sé, mentira. La inutilizabilidad es un tipo de invalidez o ineficacia, una suerte de sanción, ahí llaman sanciones procesuales, llaman los italianos, que no afecta tanto el acto en sí, cuanto a su valor probatorio, afecta su eficacia. Y por eso es que se diferencia de la nulidad. Pero como es una sanción procesal, al igual que la inadmisibilidad y la nulidad, importa la amenaza de tornar ineficaces o invalorables los actos referidos a la actividad probatoria que adolezcan de ciertos vicios. Muy bien. Lo importante de la inutilización es que no se centra en el acto procesal en sí, que por lo demás, tratándose de fuentes de prueba de obtención, eso es el margen del proceso, al margen de una judicialización, es antes de, y por tanto la categoría de nulidad no juega, que no juega, pues, no juega, y juega así de inutilizabilidad o inutilización. Dogmáticamente creo que esa diferencia tiene que expresarse de un modo bastante claro. Y además, y lo esencial es que el efecto de no utilizar es la pérdida de su valor probatorio, que en esa prueba que ha infringido la legalidad constitucional o legal de modo grave, no se puede fundamentar una decisión fundamental. Y obviamente que esto, ¿qué hace? Como dicen también los italianos, Tonini, limitar la libre valoración del juez. Señor juez, cuidado, usted se puede formar su opinión, pero cuidadito, con esto no, con esto no. Y si usted lo hace, incurre en una arbitrariedad. Su sentencia debe ser anulada o revocada según el caso. El ámbito en el que opera la inutilizabilidad hace pues referencia a las circunstancias, las pautas de adquisición y las pautas de actuación de una prueba. Ahora bien, vamos a fijar las líneas de clasificación, algo muy rápido. Pero antes, ¿qué digo? Y acá parto de una idea, que puede ser muy formal, pero yo creo que es de derecho positivo. Si hemos dicho que el fundamento está en la legalidad, está en las infracciones a la legalidad, y si el legislador señala puntualmente que hay un supuesto de no utilización de una prueba, esto significa, cuando es expresa, significa de que ya el legislador ha realizado una ponderación. Y si realiza la ponderación, ni modo, el juez no puede decir una cosa que no dice o en contradicción con el mensaje normativo, salvo que esa ponderación sea evidentemente irrazonable o inconstitucional. Pero en tanto sea constitucional, el juez no puede decir, sí, pues, pero yo creo que no, porque acá no es tan grave. Un momentito, el legislador ha dicho que es grave y lo ha considerado como tal, y punto. Creo que ese es un tema que habría que tener muy en cuenta. Muy en cuenta, y por eso es de que toda excepción a la inutilizabilidad solo las afirma la ley. Y si es la Constitución la norma infringida, solo por ley se construyen las excepciones, en cuanto respete su contenido esencial y se haga en armonía con el principio de proporcionalidad. Nos dice Asensio Meao, que tiene un trabajo extraordinario en su volumen de ensayos recogidos. Clasificaciones. Una primera clasificación, siempre desde la perspectiva del rango de la norma violada,
es la siguiente, es la inutilización por infracción de la legalidad constitucional. Esto es lo que llamó la Corte italiana en una sentencia de 6 de abril del año 73 como prove inconstitucional, o sea, prueba inconstitucional. Vulneración de la Constitución y los tratados. Acá también ingreso el tema de convencionalidad, o sea, de normas supremas. Muy bien. La idea, dice Conti, que en materia de derechos fundamentales todo está prohibido, salvo lo que explícitamente resulta admitido en los casos y modos establecidos por la ley y de acuerdo a los fines legítimos del proceso penal. Y en estos casos la inutilización es irremediable. Así lo ha dicho la Corte italiana, lo ha dicho en sentencias del año 2008 última y del año 73. Ahora bien, esta línea, acá hay desde una línea fina, es de tener en cuenta que los errores inofensivos o las irregularidades o ilicitudes menores que no tienen potencial para sacrificar la integridad del sistema de impartición de justicia, el ejercicio del derecho de defensa y los demás principios del ordenamiento jurídico, entonces aquí no cabe la inutilización. Y por eso es que nuestro código dice contenido esencial. Claro, contenido esencial. El contenido está integrado por un núcleo básico y un conjunto de pautas adicionales. El núcleo básico, si ese núcleo es lo que se vulnera, ni modo, no se puede. Por eso uno dice grave violación. Y lo grave es cuando lo que se vulnera es el contenido esencial. Y para eso hay que saber qué dice, qué contiene cada derecho fundamental, que es distinto. Y por eso cuando uno dice el fundamento está en la vulneración de la legalidad, uno, lo primero que tiene que hacer es, no me leen en abstracto. ¿Qué ley es? ¿Qué derecho es? ¿Qué precepto es? Primero interpreten el alcance de ese precepto. Luego vincúlenlo con las exigencias del proceso. Y a partir de ahí definan qué es lo nuclear y qué es lo no nuclear. Eso es lo importante. Hay que hacer eso. ¿Qué pasa con las agendas? No. Primero es eso, sobre qué derecho estamos trabajando. ¿Intimidad? ¿Patrimonio? ¿Secreto de las comunicaciones? ¿Qué derecho es el afectado? Según el derecho, diferente será la conclusión. Es diferente la conclusión. Diferente, totalmente distinto. ¿Cuál es esa? Nos lo han dicho, ¿no? Hay que trabajar ese tema. Qué fácil es decir sí, no. Sí, no, porque hay que ponderar. Un momentito, no hablen piedras. Todavía no hablen de ponderar. Primero vean, precisen, identifiquen y después ya se habla. ¿Ya? Eso es fundamental. Es lo que no se hace, pues. Es lo que no se hace. Muy bien. El otro tema, o el otro punto es las llamadas inutilizaciones de normas con rango ordinario, que son desde luego fundamentalmente distintas. Y aquí tenemos entre inutilización general o propia, o sea, global, genéricas, y aquí dice Conti que aquí sí funciona el principio de ponderación. Y luego tenemos la inutilización especial para referirse a una actuación probatoria concreta, en el que la ley asocia, expresa taxativamente con la inutilización. Y luego tenemos un derivado que es la inutilización relativa o impropia, que se refiere a los actos de investigación preliminar o preparatorio. Que es lo mismo, al final es todo un tema. Ahora bien,
Acá, ¿qué hay que decir? Cuando la ley dice, esta vulneración no se puede utilizar si es que se hace esto, entonces es una inutilización especial. Y cuando es especial, ¿qué significa? Que el legislador, la ley, ya ha hecho la ponderación, ya consideró que bajo cualesquiera circunstancias esta prueba no puede utilizarse. Ya lo ha dicho. O sea, ya ese juicio lo tiene el legislador. No es que no lo ha hecho, lo ha hecho. Y repito, si ustedes no quieren hacer caso a eso, pues digan es inconstitucional, es otra cosa. Está en su derecho. Pero que no me digan nada y no lo aplican, ahí hay para reventarlo. No, pues la ley se respeta. Y cuando no lo dice, cuando es genérico, hay que ponderar. Ahora, existen muchas doctrinas sobre cómo ponderar. Interés de la norma, toda la que quieran. En Italia, por ejemplo, porque claro, como hablan los alemanes, hablan mucho por ellos, bueno, yo meto a los italianos, pues vamos a fregar un poco. Ellos tienen un concepto que se llama, una institución que ellos han creado, la Corte de Casación italiana, dice, carencia de poder de instrucción. Y ellos dicen que hay que tener 5 elementos para controlar y para ponderar. Él dice, el juez primero debe localizar el interés protegido de la norma violada. O sea, ¿cuál es la función que en el sistema cumple la norma en crisis? En segundo lugar, ¿cuál es el rango de ese interés? En tercer lugar, el grado de gravedad de la lesión que ese derecho ha sufrido o esa norma ha sufrido, que es lo que se llama la apreciación concreta de la gravedad de la lesión. Luego tiene que determinar la efectiva utilidad probatoria del dato obtenido y luego definir el comportamiento del titular del derecho. Estos 5 baremos son los que en Italia se utiliza para decir en casos de inutilización general o propia de normas de rango ordinario y normas que no son derechos fundamentales para hablar. Pero dice, cuando se trata de normas constitucionales que no son derechos fundamentales, lo que dicen es que la ponderación es de baja intensidad. Por el carácter de la norma, no hay que hacer mucho cuento. Pero cuando es ordinaria, sí es muy intensa para evitar pues legalismos, formalismos estúpidos que al final generan una impunidad que no debe permitirse. Creo que esas son lo que nos parece muy claro. El otro gran tema que se trabaja aquí es la famosa inutilizabilidad derivada, ¿no? Lo que se llama la prueba refleja, la prueba envenenada, fruto ponzoñado, etc. Y que se presupone que siempre presupone que el primer acto, el acto previo, es un acto que vulnera una norma constitucional y el segundo acto que se realiza cumpliendo con el ordenamiento jurídico, pero a través de una información, de una fuente, que es la prueba ilícita o la prueba inconstitucional. Esa es la idea. Cuando este reflejo se da, todo ha venido ahora a partir del hecho de que se considera que por razones de protección de la seguridad pública, el efecto reflejo debe de ser cada vez restringido. Al punto que ahora esto es una excepción, en verdad, y no es la regla. Pero uno dice muy claramente, nuestro legislador ya ha dicho que lo directo y lo indirecto. Ha dicho que lo indirecto. Si es así, pues es así. Ahora bien, ¿cuándo se entiende que una prueba deriva de la otra? Cuando hay una causalidad vinculada, originaria, y allí, según se dice, lo mejor es utilizar la concepción de la supresión mental hipotética. Si yo quito de mi mente la primera causa y no hay resultado, esa prueba es derivada exactamente y debe ser excluida. Y punto.
Aunque hoy en día se están introduciendo una serie de factores y hay una serie de ejemplos y posibilidades que sería muy extenso tratar de distinguir. Pero lo que por lo menos existe cierta unanimidad es tres excepciones claras: el descubrimiento inevitable, la fuente independiente, y creo que ahí paramos de contar. No se aceptan teorías del riesgo, de la excepción de buena fe. Generalmente son doctrinas que se amparan en el supuesto de que los derechos o el ordenamiento fundamental o el ordenamiento constitucional, las prohibiciones se crean con un efecto disciplinario. Pero si en el modelo, en la estructura del derecho latino, es la preferente ubicación en el ordenamiento de los derechos y la censura de la arbitrariedad, pues estas concepciones tanto de teoría económica del derecho y otras más no pueden tener lugar en un esquema tan delicado como es la teoría de la prueba. Y finalmente, más allá de todo eso, tenemos el tema de que primero la exclusión o la industrialización se puede hacer de oficio. No hace falta que lo pidan, porque es el juez quien resuelve en base a las pruebas. Y pruebas es lo que la ley dice que es prueba. No es prueba aquella que vulnera el ordenamiento, tan sencillo como eso. En la propia noción de prueba está íncito el concepto de legalidad. No hay prueba contra la ley, eso no es prueba. Entonces, una prueba que vulnera la legalidad no es prueba, pues, y el juez no puede ampararse en prueba que no es prueba. ¿No es cierto? De oficio. Y en segundo lugar, se puede hacer en cualquier momento, hasta en las diligencias, en sede investigadora, a través de una audiencia de tutela. Todo se puede hacer. Punto. Y creo que eso es fundamental, porque más lo principal, ¿cuál es? Evitar la contaminación. Y si desde el primer momento se puede sacar, se saca, para que ya no genere expectativas falsas. Tanto nos cuesta un proceso para que luego digan al final, después de 20 años, de 3 años, tomos de tomos, no, prueba prohibida, no vale. Ay, Dios mío, trabajo gratis. No hay que ser tontos, ¿no? No hay que ser tontos. Aquí hay un tema que también es muy importante. En fin, les he mostrado un panorama introductorio. He intentado explicar de que el concepto es un concepto complejo y que cruza todo el ordenamiento jurídico y que existen normas y el principio es respetarlas. Y cuando en materia de prueba se vulnera la legalidad, sea esta constitucional o sea esta ordinaria, de modo grave, entonces esas actuaciones, esos efectos, ese valor de la prueba o de la actuación no puede ser utilizado. Tan sencillo pero tan grave como eso. Porque acá viene el tema de en qué medida somos o no respetuosos de los baremos constitucionales. Y ese es el punto más delicado. Y estamos en un momento de reflujo de la teoría de los derechos y estamos en un momento del populismo y de la época de la posverdad, como se llama ahora, en donde ya hay serios problemas en orden a la verdad primeramente, en orden a los límites que el Estado tiene que tener y las garantías de los ciudadanos, que cualquier cosa puede pasar. Pero los jueces no estamos para hacer eso. La ley nos impone una obligación, que es impartir justicia con imparcialidad y desde el solo y exclusivo interés de la ley. Y si la ley dice que algo no debe ser utilizado, pues no debe ser utilizado. Gracias. Quisiéramos en primer lugar mencionar la génesis de este proyecto.
que aquí se encuentra el doctor Francisco Celis Mendoza y algunos jueces de investigación preparatoria, que germinamos esta idea como un espacio de discusión que era para dar respuestas puntuales a cierta problemática en el aspecto práctico. Y inicialmente, como aparecen algunas fotos de allí, el proyecto involucraba la participación de 10 personas, 10 magistrados, discutiendo y reflexionando entre sí sobre cierta problemática del nuevo Código Procesal Penal. Pero a partir de la cuarta, quinta sesión, ya se vio la necesidad de hacer esto un tema periódico, y es así que el año 2015 esto se convirtió en los lunes jurídicos, que ustedes recordarán, que a partir de su quinta o sexta edición recibió el fuerte espaldarazgo de precisamente Justicia TV, y a partir de allá esto trascendió los fueros de la Sala Penal Nacional y motivó el interés del presidente de la Corte Suprema, el doctor Víctor Ticona. Entonces, esto que fue, como le dice, este proyecto inicial finalmente involucra de que para cada preparación estén, sinceramente, más de 15 personas involucradas en este tema, ¿no? El hecho de que, y en esto aquí viene el agradecimiento y la entrega de este recordatorio a la directora Mariela Igusquiza, es precisamente porque ellos han encargado de la filmación, la edición. Ustedes ven, entran a YouTube y tipean Cátedra de los Jueves, van a encontrar las 29 ponencias de los expositores magníficamente editadas, ¿no? Con una excelente iluminación y algunos consejos técnicos que nos han dado las personas que están especializadas en este tema. De tal manera que desde aquí el agradecimiento nuevamente al alto profesionalismo de nuestro canal judicial, Justicia TV, que ha permitido elevar los estándares de calidad, y tal es así que en diversos eventos que hemos ido al extranjero, se ve que ellos también a través de YouTube han tenido información acerca de lo que se hace aquí en el Perú, en lo que es el desarrollo de la doctrina procesal, planteando temas específicos que involucran a la Sala Penal Nacional. Y reiterar desde aquí nuestro agradecimiento, y quisiera pedir a todos ustedes un voto de aplauso nuevamente más a nuestro canal de Justicia TV. También ustedes pueden ver aquí en la ventana lateral están todos los afiches de todas las ediciones de este año. Se ve ahí la alta calidad de las ponencias, incluso también llegamos a tener expositores internacionales. Recuerden ustedes que estuvo acá Mr. Blake con una ponencia sobre crimen organizado, y eso también a través de la Embajada Británica, que nos permitió tener, ¿no?, los aparatos para la traducción directamente. Fueron hechos que han marcado la historia de esta Cátedra de los Jueves en este año, y definitivamente hay la promesa de seguir en este proyecto para el año que viene. Entonces, en el rubro de agradecimientos, principalmente a nuestro distinguido ponente el día de hoy, que también estuvo en la jornada del año pasado de los lunes jurídicos, este presente y este reconocimiento simboliza reconocer esa calidad de referente de la reforma procesal peruana, y qué duda cabe que ha engalanado esta ceremonia de clausura, en la cual efectivamente ya todos están agotados y les pedimos un poco de paciencia. También habría que hacer llegar el reconocimiento expreso. No ha podido asistir el doctor Víctor Ticona Postigo, ahora presidente del Jurado Nacional de Elecciones, por haber dado esa inyección de ánimo, y no solo de ánimo, sino también de apoyo concreto a este programa para que se vaya consolidando. Igualmente al doctor José Parino Pastrana, presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, quien ha firmado un convenio específico, de tal manera que las certificaciones que se van a entregar a todos los asistentes por el número de horas que hayan registrado van a ser a nombre del Poder Judicial y también la Academia de la Magistratura, de tal manera que elevamos el estándar académico de nuestras certificaciones. Al doctor Guido Águila por ese apoyo interinstitucional, no solo como ponente, sino también con la proyección de hacer un reconocimiento, así lo dijo expresamente, como una de las buenas prácticas que ha hecho la Sala Penal Nacional en el rubro específico de capacitación. Entonces, aquí cerramos el broche de oro a nuestro rubro de reconocimientos a todas las personas. Fundamentalmente hay muchos de los ponentes que nos acompañan el día de hoy que han dado calidad a este programa de la Cátedra de los Jueves, y desde ya nos comprometemos, ¿sí?, con todas las entidades que nos han apoyado
a redoblar esfuerzos para elevar el estándar de la calidad profesional de esta Cátedra de los Jueves para el próximo año. Muchas gracias a todos por habernos apoyado este año. En esta oportunidad me dirijo a ustedes al final de un año más de capacitación académica realizada en el espacio La Cátedra de los Jueves, que es televisado por el canal de televisión del Poder Judicial Justicia TV. El propósito de este programa surge como una exigencia inmediata de la competencia funcional y material que asumimos como Sala Penal Nacional. Como es de público conocimiento, este subsistema de la Administración de Justicia conoce los procesos de mayor relevancia para el país, lo cual demanda de parte de la sociedad una respuesta transparente, eficiente, célere y de calidad, lo que involucra necesariamente un constante aprendizaje que genere solvencia académica en nuestros operadores judiciales, presupuesto básico para una correcta administración de justicia. En este empeño, el doctor Octavio César Zaguanay Calcín y todo su equipo de trabajo han tenido días intensos de estudio y coordinación que sin lugar a dudas han sido fructíferos. Así, se ha podido profundizar sobre temas actuales de gran utilidad en diversos aspectos del derecho penal, derecho procesal penal y ciencias jurídicas afines, a partir de la experiencia de reconocidos juristas. Para muestra un botón, el día de hoy nos está acompañando el doctor César San Martín Castro, presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, quien cierra con broche de oro estas jornadas, a quien le reconozco el apoyo que ha brindado a la Sala Penal Nacional. En suma, podemos concluir que el resultado ha sido gratificante. Al final de este año puedo decirles que se han cumplido los objetivos y las metas. Esto es una capacitación constante, transmitida además por el canal de televisión Justicia TV. Señores, en este acto quiero reconocer el éxito de la iniciativa académica. El éxito de esta iniciativa académica se debe a un grupo liderado por el doctor Octavio César Zaguanay Calcín, magistrado responsable de la implementación del nuevo Código Procesal Penal, a quien agradezco por su creatividad, seriedad e interés, no solo de él, sino de todo el equipo de trabajo conformado por el personal del nuevo Código Procesal Penal, de la Administración de la Sala Penal Nacional, así como de la coordinación, los que han sido un factor clave para hacer posible este programa, a quienes les reitero mi agradecimiento. No quisiera terminar estas breves palabras sin antes insistir en la convicción que cada uno de nosotros debemos tener respecto a nuestro quehacer laboral diario. Esto es de trabajar por una justicia de calidad para la sociedad y que desde mi punto de vista esta solo se consigue a partir de una continua y persistente capacitación académica. Por todo ello, en este momento doy por clausurado el espacio académico de la Cátedra de los Jueves. Muchísimas gracias.